parque. Y de ver una película. Y de ver una película. No, hay muchos materiales que pueden ayudar. Por ejemplo, a la gente que le gusta la lectura. Yo sé que suena cheesy y suena como cliché, pero los libros de superación, hay libros que abarcan esa misma herramienta de, ok, tú te estás sintiendo de esta manera ahora, y te da unas herramientas más específicas de, ok, vamos a hacer ejercicios. Vamos a empezar con el pensamiento positivo, por ejemplo, que de hecho es otra herramienta. El pensamiento positivo. Bien Eh, cognitivo-conductual todo. Él sale. Um, es ese proceso de aprender, eso de aprender a manejar nuestras ideas y de cómo contrarrestar ideas cuando nos llegan a la mente, de tener puntos claves o frases ya preestablecidas. Yo misma decir, ok, coger una mascota y decir, cuando yo me sienta triste, cuando yo me sienta inútil, cuando yo me sienta solo, me voy a decir esto, me voy a decir esto y me voy a decir esto. Y tenerlo como lo que hablábamos de un mantra. Sí, tú sabes que con respecto a eso, me llega a la mente un poquito que ahora mismo hay como una ola de artistas jóvenes de la música, vamos a decir, mainstream, que están como agarrando esa onda de vamos a salvar la salud mental y vamos a meter mensajes positivos. Y el otro Mucha día yo gente. hablaba de eso con alguien y se rieron mucho porque yo lo dije, pero yo creo que con todo y todo, Bad Bunny está haciendo su trabajo. De verdad, Bad Bunny tira su par de chinazos, por ejemplo, Estamos Bien y Caro. Son dos canciones que, quitando la parte de la vanidad, tienen su mensaje de yo valgo, de yo soy importante, de no importa lo que pase, estamos bien, tú sabes, como que eso por ese lado. Y pienso mucho también en esta muchachita, Lizzo se llama. Ella es afroamericana y ella tiene una canción, ay, ¿cómo que dice? No me acuerdo, pero era básicamente en un pedazo al principio de la canción, ella dice como que yo hice mi prueba de ADN y los resultados fueron que yo soy 100% esa tipa. Wow. Tú sabes, de yo puedo con esto y tú no vas a poder conmigo. Yo creo que la música pudiera ser una herramienta también muy... Sí. Puede o destruirte o armarte. Hay una canción que me Es gusta tu mucho así decisión. también, que se llama Unwritten. Y que de verdad esas canciones sí pueden ayudar, como tú dices. Y volviendo a esa parte donde tú decías de las personas importantes o famosas o reconocidas que están haciendo eso, ¿qué me encanta de esa parte? La influencia que ellos tienen. Es lo que tú dices. Sí. Que gente importante esté hablando de, mira, eso es importante, de tú tienes que atenderte, de tú tienes que pensar en ti. Hay otra canción de Selena Gomez así súper cheesy como que You're Beautiful. Ah, Ese tipo de gente que te dicen, tú eres importante. Y, oye, suena como que, pero sí, cuando tú eres una persona que tú te sientes invisible y tú ves a alguien que lo ven millones y que es el final, entre comillas, ¿verdad? Y que ella te dice como que, ponte atención que tú eres increíble. El impacto que puede hacer por la gente es bien positivo, entonces sí, está chulísimo. y no solo la música, sino el arte en general. El otro día yo conversaba con una amiga de que para mí lo más chulo del arte es que usualmente las cosas que son así como más wow salen de las emociones más feas y de los momentos más difíciles. Es como una especie En la pintura, de catarsis. Sí, la pintura, wow, sí, sobre la pintura es todo. chulísima. ¿Qué otro tipo de herramienta? Escribir. De repente escribir cómo tú te sientes. Sí, A mí me funcionó sí, mucho en un sí. momento hacer cartas a mí misma. Querida yo, hola, soy yo de nuevo. No, y me acordaste una experiencia que yo viví. Yo trabajaba en un colegio privado, pero de situación socioeconómica un poco baja. Y me tocó este niño, este adolescente, que sufría de depresión. Y me acuerdo que cuando él llegó primera vez a mi consulta, era del tipo de gente que no podía mirar de los ojos. Él andaba con la cabeza baja. Y empezamos a trabajar con él y él mismo había creado un mecanismo de defensa. Él había comenzado a escribir. Y yo le dije, ¿qué tú estás escribiendo? Él hizo una historia, él creó un libro donde él tenía personajes y cada personaje era una emoción de él. Entonces, cada emoción, cada personaje vivía su historia y él ahí representaba los ataques que él sufría de sus compañeros en clase, las situaciones de un papá ausente, las situaciones de que él se sentía parentalizado por ese papá ausente, él se sentía responsable de su mamá. Y yo vi esa herramienta como, uno, algo increíble, o sea, la manera en que lo encontró. Al final explotamos esa herramienta. Él llenó 3 cuadernos. Wow. Él escribió Él hizo una toda una... novela.
toda una novela sobre esos personajes, sobre esa historia, pero él logró sacar todo ese contenido que lo cargaba, que lo hacía sentir en un lugar oscuro. Y con eso entonces incluso me dio una herramienta a mí para poder ayudarlo, porque ahí veíamos que él estaba sintiendo y por eso me decía, ok, mira, tú te sientes así, ¿qué podemos hacer con eso? Ujú. Ahora que tú mencionas eso, me parece que es un muy buen ejemplo porque de repente escribir y hablar de eso cumple la misma función de yo puedo ponerle nombre y puedo hacer una narración y yo puedo crear una historia y decir yo me siento así y esto es lo que me pasa y eso da un mejor entendimiento de la situación. Entonces, si yo lo entiendo mejor, puedo tomar mejores decisiones. Ahora, yo siento que pasa otra cosa también y es que si es difícil tener depresión, hacerse cargo de esa depresión y resolver eso, da más trabajo todavía. Mucho más. Usualmente, ¿qué hace la gente? Lo tapa con cualquier cosa. Se va a beber, ay, me siento down, vámonos. Ujú. O se va a bailar. Hay mucha gente que lo Hay mucha suelta gente que sabe bailando. bailar, hay gente que consume que droga, comida, sexo, compra, juego. Wow, el juego. Los videojuegos. Los videojuegos en general. Los videojuegos. Sí, ey, ojo, nada en contra de los videojuegos, ¿eh? Es Solo simplemente, en que solamente lo dando el usen como ejemplo. un mecanismo inapropiado. Exacto, exactamente. Ujú. Y para mí, de la cosa más grave de evadir este tipo de temas, es que hay algo que la gente no sabe, y es que el cerebro modifica su estructura en base a las experiencias. Dura una cierta cantidad de tiempo con una depresión no resuelta, o con una ansiedad no resuelta, o con un duelo no resuelto. ¿Tiene cambios físicos? Tiene cambios fisiológicos serios y graves. El cerebro se encoge con la depresión, señores. Eso es verídico. Sí, eso es Y estudiado. por eso es que es tan importante y se hace tanto énfasis en que se tomen cartas en el asunto. Porque no es nada más que, y como tú mencionabas ahorita, es tan común el tema de que hoy en día, pues, entre comillas, claro está, todo el mundo tiene depresión. Pero no es nada más eso, sino que hay una consecuencia grave por eso. Porque el tema de la depresión tiene mucho que ver con, no, la vida no tiene sentido. Entonces, ¿qué estamos construyendo como sociedad? Es así. Pero entonces, es verdad lo que tú dices, porque lo más fácil es decir como que, pero eso no es nada. Ujú. Ah, eso no es nada, todo el mundo está así. Y- Hay gente que se agarra de eso, todo el mundo está así, todo el mundo le pasa lo mismo. Sí, e irte por ahí y buscar distracciones. Entonces tú llenas tu momento, pero de lo que llenas es tu momento, así mismo te sientes, en la misma proporción que te llena, te sientes vacío en el momento después. Hasta Entonces, que al toca tu final, fondo. Toca Ujú. fondo. Y cuando toca fondo no te queda de otra que subir, pero mientras tanto, en lo que la chava y viene, Ya te diste tu guayazo. te diste tu guayazo, te hiciste daño. Y hay cicatrices que quedan independientemente de que tú salgas de ahí. Sí, porque es que eso es... también se hace mucho énfasis en el tema de la prevención, porque es que a la gente se le olvida que está bien que el cerebro es plástico, o sea, tiene la posibilidad de reconstruirse y de modificarse y crear cosas nuevas, pero hay capacidad de que, es como la audición, si se pierde, se perdió y no hay más nada. No, y que tampoco es que es un relajo recuperarlas. Ujú. O sea, los ejercicios neuropsicológicos, una, la inversión que tú tienes que hacer en eso. Paso número 1. Paso número 2. Y dos, el esfuerzo que amerita para que no muchacha. vuelvas a ser como eras, simplemente mejores esa situación. No es un relajo, no es algo chiquito, ni No. fácil. Es muy desagradable, se pasa mucho trabajo y como tú mencionabas ahorita, conlleva mucho esfuerzo, por eso yo creo que también se hace tanto énfasis en la parte de ser proactivo. Y es tan importante, Es así. porque de repente ese es el primer motor. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso tiene que ser reconocerlo, que para mí es el más difícil. Ujú. Porque Ay, qué feo es verse en esos zapatos, ¿eh? significa tú entrar ahí adentro y embarrarte para darte cuenta de lo que hay. Ujú, ujú. Y el proceso no es bonito y el proceso saca muchas otras cosas. Ay, eso muchas es como una otras cajita de emociones. Pandora. Exactamente. Literalmente, una cajita de Pandora. Pero es necesario porque hasta que tú no te des cuenta que estás en un lugar oscuro y que tú necesitas salir de ahí, tú no vas a salir de ahí. Me identifico. Yo creo que todos. Nos identificamos todos. Sí. ¿Cuál sería el segundo paso? El Después de segundo- que tú lo reconoces, ¿qué tú haces después? El segundo paso entonces es contárselo a alguien de confianza. Tú necesitas buscar a alguien, no tiene que ser un experto, no tiene que ser ni siquiera alguien que sepa de la materia, ni que un psicólogo, ni bla, 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 bla.
sino buscar a alguien en que tú confíes, que tú sepas que cuentas con esa persona, que te puede ayudar, que puede decir, ok, tú te sientes así. Que esos oídos van a ser receptivos. Exacto. Y que el mensaje va a ser recibido con delicadeza, yo creo. Y con proactividad. ¿Eso es lo que tú necesitas? Vamos a ver arriba. ¿Qué tú podemos hacer. necesitas? ¿Cómo yo te ¿Qué ayudo? hacemos? ¿Qué ¿Qué puedo hacer por buscamos? ti? Ujú. El tercer paso. El tercer paso, entonces, como son dos personas inexpertas, es que investigar. Investigar sobre qué sitios hay, qué opciones yo tengo. Ok, yo vivo aquí, ¿qué opciones yo tengo? ¿Qué centros hay? ¿Cuáles centros son públicos? ¿Cuáles centros son privados? ¿Qué me conviene? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo pagar? ¿Qué no? Ese tipo de situaciones para entonces saber con las cartas sobre la mesa qué voy a hacer. Ujú. Y después de que ya tú lo reconociste, hablaste con alguien, encontraste un sitio. Dar el primer paso, Ay, el más difícil. que es lo más scary Ay, de sí. todo el proceso. Voy para allá. Dar el Eso- primer paso. Ay, sí. No necesariamente tiene que ser bonito. No necesariamente en tu primer paso te tienes que quedar, no tiene que ser tu ideal. Puede que tú no te sientas cómodo, pero tal vez puede que tú no te sientas cómodo porque no te están diciendo lo que tú querías oír. Y te están diciendo lo que tú necesitas oír. Entonces, es un proceso. Sí, yo creo que también conlleva mucha humildad. Y Porque, fuerza. sí, mucha humildad y mucha fuerza. Porque, como mencionábamos ahorita, no es bonito verse en esos zapatos y nadie se lo quiere poner. Pero si ya están ahí y ya uno te ha dado, Hay que ensuciarse hay que ensuciarse. para poder lavarlo. Ay, sí, así es. Bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Bielka, muchas gracias. Para mí un placer. Nos veremos en la próxima. Recuerden seguirnos en Instagram, @ADC el podcast. Y nos pueden contactar por email también a través de adcelpodcast@gmail. Muchas gracias.